Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Queridos amigos, soy Jesús, representante de la energía crística que ahora está naciendo en la tierra a través de ustedes, individuos que encuentran su camino, abriendo su corazón a su verdadero destino. Es vocación de todos conectar su alma con la tierra. Entonces, se libera una fuerza que te acompaña, te eleva y te ayuda a ser tu verdadero yo. En ti vive una semilla, una llama, un aporte único que es tuyo para entregar al todo. Estás aquí para sentir profundamente la energía única que es tuya en la tierra. Este es tu papel. En tu camino, a menudo te ves obstaculizado por los miedos. Te enseñan a no ser tú mismo, a adaptarte a los prejuicios y deseos sociales. Por eso, muchas personas mantienen aprisionada dentro de sí la energía de su alma y no la expresan en su vida diaria, en su trabajo, en sus relaciones. Esto les causa sufrimiento y dolor. Tu alma no quiere nada más que ser conocida por ti, presentarse a ti a través de tus sentimientos y deseos, a través de tus pasiones más profundas. El alma quiere hacerte saber que está ahí, y quiere fluir hacia la realidad terrenal. Pero, a través de tus procesos mentales y tus emociones confusas, ese flujo hacia afuera se bloquea. Entonces, te sentirás perdido y solo, y no entenderás el significado de la vida, ni hacia dónde conduce. Esta soledad y confusión están activas en la mayoría de las personas. Por lo tanto, hay una atmósfera colectiva de miedo y confusión en la tierra. En este momento, existen semillas de conciencia para un nuevo comienzo, y ustedes están involucrados en este proceso y quieren contribuir a él. Hay un recuerdo en tu alma, porque no estás aquí por primera vez. Esta vez quieres conservar ese recuerdo del alma, y no olvidarlo mientras caminas por la tierra. Estás aquí para emprender el viaje de tu alma, que es, en cierto sentido, regresar al principio, al origen del que emergiste. Imagina que naciste de un inmenso sol de luz indivisible, fuente infinita de vida, fuerza y alegría. La fuerza vital dentro de esa fuente, ese sol, era tan grande que tuvo que explotar y expandirse, por así decirlo, en muchas partículas pequeñas, cada una de las cuales tiene el potencial de volverse como el sol mismo. De esta manera, la creación crece entregándose sin cesar y sembrándose en el universo, en el vacío, en la nada. Cada uno de ustedes es una chispa nacida de este sol. Si vienes de este sol, llevas el sol dentro de ti, eres parte del sol, no eres diferente de él, eres el mismo. Pero al mismo tiempo, eres único, tienes algo que no se puede comparar con ninguna otra chispa del sol. ¿Te imaginas lo mágico y grandioso que es eso? Llevas en ti la esencia del sol y, al mismo tiempo, algo nuevo que eres solo tú. Es tu destino expresar lo nuevo, investigarlo y explorarlo, y al mismo tiempo, permanecer conectado con el sol, con tu origen. Es este origen el que a menudo olvidas, el hecho de que eres uno con la fuente de la vida. Cuando olvidas este origen, la fuente que te conecta con el uno, entonces te sientes solo, y no quieres ser único en absoluto. Quieres permanecer conectado con lo que estás más familiarizado, con lo que has conocido. En términos terrenales, eso significa que quieres adaptarte y no ser diferente, quieres pertenecer al todo colectivo, lo que se refleja en las formas de pensar y las creencias que existen en la Tierra. Sin embargo, el todo colectivo no refleja tu origen.
El Sol es una versión muy pobre de lo que son la verdadera conexión y unidad, porque gran parte de ello se basa en el miedo y la supervivencia, y ese no es el verdadero todo. El todo al que realmente perteneces. En esencia, sabes que has venido aquí para traer algo nuevo, que has venido a sacudir y despertar al todo colectivo en la Tierra, y a iluminarlo con tu contribución única. Concretamente, lo que esto significa es que eres diferente, que has asumido cierta soledad, y que necesitas conectarte con tu propio núcleo divino. Necesitas traer de regreso al Sol en medio de una realidad, que no te refleja ni te nutre directamente. Por eso te tengo un gran respeto. Soy consciente de la soledad que pueden vivir en la Tierra, la confusión y el frío. Quiero decirte hoy que hay un ser, un poder, que te apoya incondicionalmente en tu camino aquí en la Tierra, hacia recordar tu verdadero yo, esa chispa primordial. Este ser es la Madre Tierra. Ella es muy directamente observable a tu alrededor, está presente en la naturaleza, pero el espíritu de la Tierra también está presente en ustedes, en su cuerpo, en todas sus células. Debido a las muchas ideas falsas que existen en la sociedad, ya no ven a su Madre Tierra como un ser vivo, como un alma, sino más bien como una cosa muerta que puede ser empleada meramente para la industria y el consumo. Al matar el espíritu de la Tierra, también lo hacen a ustedes mismos, porque a través de la vitalidad de la naturaleza y la inspiración que hay en ella, experimentas directamente la conexión con la fuente primordial, la luz, la vida. La Tierra es una mensajera de esa fuente primordial. La Tierra, como planeta, capta la luz solar y a través de ella, la vida misma. La Tierra está en estrecha relación con el Sol, y esa relación es más que solo física. También simboliza la relación entre Dios y los humanos, el Sol y un ser humano encarnado. Haz una conexión con el alma de la Tierra. Todo tu cuerpo está equipado para hacerlo. A través de tus sentidos, tu corazón y tus emociones, puedes sentir el alma de todos los seres vivos que te rodean. Sus sonidos, colores y belleza. Ábrete al corazón de la Tierra, siéntete volviendo a casa. Recuerda un lugar en la naturaleza que te guste mucho, donde estés feliz y relajado. Recuerda la atmósfera del mismo, intenta encontrar un lugar junto al mar o en el bosque que te atraiga. No te preocupes por los detalles, sino siente la atmósfera, la paz y la sabiduría interior de la naturaleza. Ella es un ser vivo. Considera tu propio cuerpo como parte de ese lugar, de esa atmósfera. Tu cuerpo también lleva sabiduría dentro de sí, aunque no mentalmente, no con palabras. Es una corriente, un flujo de suaves empujones que te ayuda a conectar con tu alma y con el campo de la unidad. Ahora conéctate con esa corriente subterránea en tu cuerpo. Tu cuerpo no se siente separado de la fuente, así como lo hacen los animales y las plantas. Tu cuerpo lo sabe, se siente conectado con el todo, con el sol. El que tiene dudas eres tú, no tu cuerpo. Siente la fuerza de la tierra en tu cuerpo, en tus huesos y en tus músculos. Ahora permite que esta fuerza te dé un mensaje, una señal que surge de tu cuerpo sobre lo que necesitas en tu vida. No tiene por qué llegar a ti en palabras, también puede tener de repente un deseo de algo, puede surgir un recordatorio, o puede aparecer una imagen. Deja que se desarrolle en silencio. Confía en la Madre Tierra, ella te conoce muy bien. El cuerpo en el que vives es una fusión única entre tu alma y la Madre Tierra. Es un regalo precioso, una fuente de conocimiento.
Así que respeta tu cuerpo, ten la seguridad de que podrás encontrar el camino fuera del camino trillado. No encajará en muchos sistemas sociales, tu camino será diferente, y ese es el propósito. Pero siente el apoyo de la Madre Tierra. Mira de nuevo con tu atención, con tu conciencia, dentro de tu corazón. Allí encontrarás una conexión directa con quien eres como alma. Quien eres como alma permanece muy cerca de ti, vive en todas las células de tu cuerpo. No puedes llegar a tu alma con la cabeza, solo con tus sentimientos. Es necesario que dejes ir todo, y te quedes muy quieto por dentro, y simplemente digas sí a tu alma. Si te das permiso a ti mismo, encontrarás una manera de que tu alma se manifieste más plenamente a través de ti. Siente la luz del sol en tu corazón. Nunca estás solo, siempre estás conectado a la fuente. Muchas gracias por tu presencia. Yo soy Jesús Ananda. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos muy contentos de entregarles este informe de progreso, ya que sabemos lo importante que es para todos ustedes entender que, todavía están avanzando en la dirección correcta. Es muy importante que reconozcan que la humanidad, de hecho, está en el camino correcto, y que, de hecho, están ascendiendo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hoy todo luce diferente? No necesariamente. Algunas cosas se ven diferentes a como eran antes, pero otras siguen igual desde la perspectiva exterior, y eso puede ser preocupante. Lo que debes reconocer dentro de la humanidad es que estás viendo el mundo de manera diferente. Están empezando a comprender más acerca de cómo surgen los problemas que enfrentan en sus vidas personales y en la escala global en la que pueden ver su mundo. Están ahí para cambiar su respuesta y a ustedes mismos. No tienes que salir y solucionar todos los problemas del mundo, no tienes que salir y mover todas las piezas para que encajen perfectamente en su lugar. Estás ahí para cambiarte, y podemos decirte que, desde nuestro punto de vista, estás haciendo precisamente eso. La gente en la Tierra está cambiando, evolucionando y ascendiendo, sin importar cómo se vea. Ahora bien, es posible que todavía te preguntes cuál es tu lugar en todo esto. Puedes ser la voz de la razón en la próxima cena a la que asistas. Puedes ser quien se niegue a señalar con el dedo, elegir bando y enojarse por lo que otros están haciendo. Puedes ofrecer una perspectiva diferente, una nueva perspectiva que tal vez no afecte a ninguna de las otras personas en esa cena. En otras palabras, es posible que no estén de acuerdo contigo, es posible que no estén de acuerdo con lo que estás publicando, pero habrás plantado una semilla, les habrás hecho pensar. Es importante que entiendas que el cambio comienza cuando piensas diferente sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo. Tu respuesta, tu reacción, tu enfoque ante lo que está sucediendo en tu vida, y en la vida de los demás, estos son los aspectos importantes de tu experiencia de vida que puedes cambiar, y puedes cambiarlo todo mirando algo diferente. Pero lo que cambiará primero eres tú. Estás ascendiendo, lo que significa que estás evolucionando, te estás convirtiendo en algo diferente. No estás simplemente ascendiendo, yendo a un lugar diferente y trayendo todo tu equipaje contigo. Estás ascendiendo al soltar todo tu equipaje, y elevarte a un nivel superior de conciencia. En ese nivel superior de conciencia, puedes ver todo de manera diferente, y puedes hablar, pensar y actuar en consecuencia. Tendrás el impacto que deseas tener en tu mundo,
pero primero impactará tu mundo interno. Al dejar de lado el miedo, la resistencia y el juicio, al dejar de lado el resentimiento, la ira y la ansiedad, ya has tenido esas experiencias y estás listo para dejarlas ir, y ahora es el momento. Nuestro informe de progreso para ustedes es este. Vemos a más de ustedes haciendo estas cosas aquí y ahora, y sabemos que continuarán por ese camino. Estamos seguros de ello, porque aferrarse a eso que es oscuro y pesado, y que ya no te sirve, te hará sentir cada vez peor, hasta que definitivamente sientas que no tienes otra opción que dejarlo ir. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.